Comenzó oficialmente. Les voy a compartir pantalla ya. Vamos a revisar. Ahora ustedes están viendo la pantalla azul. Sí, profe. Ya, muy bien. Me muteé yo mismo. Ya. Vamos entonces a abrir la diapositiva. Déjame buscarla por acá. Habíamos quedado, ¿cierto?, revisando lo que se refería a la Tierra, ¿cierto? Yo le había explicado acerca de que la Tierra podía tener dos funciones. Una es definir un elemento, por decirlo así, que nos permite a nosotros crear o tener una protección en nuestro sistema. Una protección a, por ejemplo, fallas eléctricas, de forma que alguna corriente de falla se vaya por esa línea. Esa es una de las definiciones. Y la otra definición es referida a la referencia, que yo le decía que pensándolo, por ejemplo, desde el punto de vista de medir alturas o cosas por el estilo, ¿cierto? Yo necesito saber con respecto a qué voy a medir. Lo mismo ocurre para el caso de la referencia eléctrica, dado que yo necesito tener un cero, que puede que en la realidad quizás no sea cero, efectivamente. Sin embargo, para nosotros, nuestro circuito, sí lo va a hacer, ¿ya? Y existe también lo que se llama la tierra física real, que es cuando yo directamente uno mi referencia, por ejemplo, un nodo determinado, a esa tierra que yo le decía que está finalmente bajo tierra, ¿cierto? ¿Ya? Ahí, efectivamente, sabemos que hay 0 volt, ¿ya? Así que vamos a abrir el documento. Eso que estaba mencionando se refiere a la última clase. Si es que a alguien le suena como a nada y muy extraño, les pido que una vez que terminó esta sesión, puedan revisar lo que sería la grabación de la clase anterior, ¿ya? Acá. Habíamos revisado el 1. Bueno, creo que nos faltó un poco el 1, así que vamos a continuar donde deberíamos haber quedado. Voy a abrir el chat, sí, para que lo puedan ver bien. O sea, para que yo lo pueda ver bien, en realidad. Y ver lo que me comentan. ¿Dónde me quedó el chat? Aquí tenemos el apunte. Voy a buscar el chat que se me perdió. Aceptar. Ya. Y lo que habíamos visto estaba... Bueno, me salté un montón, pero... Ahí precisamente habíamos quedado, ¿cierto? Ahí está lo que yo le decía. Que en el primer caso existe una conexión física a tierra a través de conductores y malla en el terreno. Esa es la física, la real, que sirve para proteger muchas veces los circuitos. Y a las personas también. La Tierra finalmente es un buen conductor y corresponde al potencial en el que nos encontramos los seres humanos. La conexión a Tierra física se hace por razones de seguridad, tal como le mencionaba, ¿ya? Para este curso, nosotros vamos a centrarnos más bien en el hecho de que va a ser una referencia cero para nosotros. ¿Sí? Aquí vamos a hablar acerca de las leyes de Kirchhoff. Me imagino que ustedes ya la han visto, ¿cierto? Aquí precisamente ahora veo el chat, que se me había quedado escondido atrás de un montón de pestañas en otra pantalla que tengo acá. ¿Sí? ¿La habían visto? Recuerden que pueden ahí comentarme, pueden decirme, no, en realidad no me suena nada. Lo más probable es que sí lo hayan visto, porque en realidad es un tema que generalmente se ve en física, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a empezar a revisar. Las leyes de Kirchhoff en sí se pueden definir o dividir en dos, ¿cierto? Una es la ley de Kirchhoff de voltaje y la otra es la ley de Kirchhoff de corriente. Yo voy a abrir por mientras un documento para que ustedes, o en realidad para que nosotros en general vayamos ahí guardando toda la información que estamos revisando. Específicamente algunos apuntes que sería muy parecido a lo que uno podría anotar en una clase, por ejemplo, ¿ya? Entonces así vamos generando al mismo momento un pequeño resumen de lo que estamos revisando. Ustedes saben, porque de repente la diapositiva podría tener más información de la que nosotros podríamos necesitar. En principio, vamos a ver lo que nos dicen acá. Nos dicen que resultan de aproximaciones de las ecuaciones de Maxwell, que describen la teoría del electromagnetismo, ¿cierto? Son válidas para circuitos concentrados y se les conoce formalmente como se menciona ahí. ¿Qué pasa con estas leyes? Claramente están considerando los siguientes casos. Ley de Kirchhoff de voltaje. Vamos a tener que
en un bucle o un lazo cerrado o una malla cerrada, quiere decir que tiene que haber una conexión eléctrica, ¿cierto?, a través de todos los elementos. No podría, por ejemplo, estar cortado, ¿ya?, en principio. Después vamos a ver que en realidad yo por ahí sí puedo hacer algunos trucos para poder calcular, por ejemplo, una ley de Kirchhoff de voltaje en un circuito que estuviera abierto, ¿ya? Pero es como un pequeño truco que uno hace, ¿ya?, que le da como un nombre a una tensión que supuestamente debería existir, ¿ya? Pero en principio es un bucle cerrado. ¿Qué es un bucle? Como se menciona acá, es una trayectoria cerrada a través de un circuito eléctrico que comienza y termina en el mismo nodo. Por ejemplo, partiendo desde acá, vamos a dar toda la vuelta y vamos a llegar acá. Se dice que el bucle de un circuito es un sistema conservativo. En realidad, lo que debería ocurrir es que el voltaje, al momento de sumarlo desde este punto, por ejemplo, pasando por acá y por acá, nos debería dar igual a 0. Más bien la sumatoria, como se menciona acá, ¿cierto? Así que todo esto que he dicho ahora se puede resumir simplemente en la suma de los voltajes. Voy a controlar acá a Magdalena, que hay como un ruido ya. Ahí. Sí. Entonces, como les comentaba, vamos a tomar en cuenta que en un bucle cerrado, ¿cierto?, la sumatoria de los voltajes es igual a 0. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a anotar eso por acá, miren. Y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Voy a poner acá el Word que les estaba hablando. Ahí sí. Ya, ley de Kirchhoff de voltaje. Lo voy a poner como LKB simplemente, ya, porque me interesa que sea esto un resumen. Para el circuito que tenemos acá, ¿lo alcanzan a ver bien o se ve muy pequeño ahora en la pantalla? ¿Sí? ¿Me pueden escribir? ¿Sí? Se ve bien, ya, muy bien. ¿Qué voy a hacer acá? Quiero que veamos lo siguiente, para que vean ustedes cómo se aplica finalmente la ley de Kirchhoff de voltaje. Que yo sé que por ahí quizá la vieron, pero a mí me interesa de que quede claro según esto. En principio, yo le puedo poner cualquier nombre a estas tensiones, las que yo quisiera. Más, menos V2, en este caso está menos, más V3, ¿cierto? Y por el nombre que yo le ponga y la dirección que le dé, no debería cambiar la operación del circuito, ¿ya? Debería mantenerse tal cual. Voy a cerrar esto un poquito para que se vea bien. Ahí sí. Debería verse tal cual. Entonces, ¿qué pasaría si yo empiezo a analizar, por ejemplo, desde acá? ¿Les parece si comenzamos desde este nodo? Vamos a comenzar, ¿ya? Yo voy a ir recorriendo con esta flecha todo el circuito. La flecha va a coincidir, por ejemplo, acá primero con el menos, así que me va a quedar menos V1. ¿Por qué? Porque simplemente coincidió primero la flecha con el menos. Menos V1. ¿Ya? Después, esa flecha sigue dando vuelta por acá, sigue y llega acá arriba. Bueno, en realidad venía por acá, ¿cierto? Sería primero por el más. Así que sería más B2. Después, la flecha sigue dando vuelta y en este caso coincide con el menos. Así que sería menos B3. ¿Sí? ¿Se fijan que en realidad lo que hicimos simplemente es fijarnos en el sentido que tiene la flecha definido? Y en base a eso, según si primero llega a un más o primero llega a un menos, nuestro término va a quedar como positivo o como negativo. ¿Y qué nos dice la ley de Kirchhoff de voltajes? Nos dice que la sumatoria de estos términos va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Ya, muy bien. Aquí ustedes me deberían decir, bueno, y en realidad, ¿y por qué tiene que ser en ese sentido el análisis del bucle? ¿Por qué no puedo definirlo en el sentido contrario? Y ahí yo le respondería, bueno, en realidad se puede en los dos sentidos. Debería dar lo mismo, ¿no? Vamos a ver si da lo mismo. Entonces, en este caso, vamos a revisarlo. ¿Qué pasaría si yo lo analizo, perdón, en el sentido contrario? Supongamos que voy dando vuelta ahora hacia acá. Partamos por acá mismo. Primero coincidiría con el más, ¿cierto? Así que sería más B1. Sería más B1. Después, si estamos dando la vuelta hacia acá, iría más B3, ¿cierto? Más B3. O B sub 3, si queremos ser más precisos. Y por último, ¿cierto? Menos, porque ahora estamos dando la vuelta en el sentido contrario. Me hace falta un café a mí. Ahí sí. Ahí, ¿cierto? Y nosotros podemos decir, en realidad, dio lo mismo.
Bien, Constanza. ¿El bucle es algo que viene dado o es como yo lo considere? Me refiero al sentido. ¿O da igual porque el sentido es irrelevante al realizar la sumatoria? Precisamente, tú misma lo estás diciendo. El bucle, o en este caso el sentido de la malla, lo definimos nosotros, arbitrariamente. Y me va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Y como dices tú, va a ser irrelevante el resultado. Si se fijan bien acá, si yo reordenara esto, por ejemplo, y voy a poner el menos B2 por acá, ¿ya? Simplemente lo cambié de posición, ¿cierto? No hice nada más. Quiero que ustedes me digan si esas ecuaciones son equivalentes o no. La voy a correr un poquito para que se vean. Son equivalentes, ¿cierto? Porque de hecho, si esta ecuación que tenemos acá arriba, nosotros podríamos llevarla a la otra simplemente multiplicando por -1. O en realidad esta misma, ups, ahí sí. Esta misma la podríamos llevar a lo siguiente, miren. Si yo la multiplico, pongamos por, vamos a poner así un símbolo. La multiplico ambos miembros por -1. Vamos a ponerla acá por -1. Eso significa ese símbolo, que se ve como medio, eso no. Ahí sí, lo vamos a dejar como un punto, ¿ya? Más simple. Mira, igual me sigue tomando así. Ya, vamos a dejarlo así. Costó, pero eventualmente quedó. Nos daría lo mismo, ¿cierto? Nos daría la ecuación que tenemos arriba. Nos daría S menos B sub 1, nos daría más B sub 2 y menos B sub 3. Podemos ver que en realidad es indiferente el sentido de nuestra malla o nuestro bucle, ¿ya? Yo generalmente le llamo malla. En la punta dice bucle, pero malla, ¿ya? Así que podemos ver que en realidad son equivalentes, ¿sí? De esa forma, la ecuación es la misma. En el caso, sin importar el sentido en que tomemos la malla. También podríamos decir que es equivalente, pero en realidad podemos llevarla a que sea la misma. El sentido que sigamos en la malla. Esto por si acaso se lo voy a subir yo, así para que lo tengan presente y no vayan a pensar que hay que anotarlo de nuevo, cosas por el estilo, ¿ya? Así que lo vamos a tener presente. Ya, yo antes de eso voy a, para ir dejando todo hecho desde ya, y que quede con contexto, vamos a ir poniéndole la imagen también, ¿ya? Y vamos a recortar acá, y vamos a poner esto. Ya. Y así tenemos el circuito. Es súper grande. Ahí. Ya, ahí tenemos todo. ¿Sí? Así que eso es todo lo que vamos a hacer con lo que se refiere a la ley de Kirchhoff de voltaje. El voltaje, como veíamos nosotros anteriormente en la clase previa, es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Y siempre debería estar referido a alguna tierra, ¿cierto? El voltaje se expresa también, expresa el potencial eléctrico para realizar trabajo entre dos nodos. Es decir, mide la cantidad de trabajo que se realizaría para mover una carga eléctrica de uno al otro. En realidad, yo le decía que esa es una definición que también es válida. Sin embargo, a veces no es la más simple de poder asimilar o entender bien. Yo quiero que piensen siempre como el voltaje es la diferencia de potencial entre dos nodos, ¿cierto? Si yo pongo una referencia, bueno, ese voltaje va a estar referido a ella. Así de simple. Y así, no nos complicamos ya. Ahora, acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Dice que es un sistema de luz del automóvil. Tenemos acá una fuente de 12,6 volts, tenemos acá un resistor R1 y un resistor R2. De momento no nos han dado ningún valor de ellos, ¿cierto? Sin embargo, yo podría saber directamente la tensión que tenemos, por ejemplo, en cada uno de ellos, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, le pusiera un nombre a esta tensión, dijera, por ejemplo, más, menos, BR1, por ejemplo. Yo podría decir, ya, entonces si yo hago una malla acá, diría, y lo voy a escribir, miren. Por ejemplo, si yo dijera, para este caso, voy a moverme para acá, y voy a achicar un poco para que se alcance a ver todo en pantalla. Ahí. Ya. Ahí. Entonces, si yo, por ejemplo, dijera, para ese caso, menos, ¿cierto? 12,6 volt. Bueno, en realidad lo voy a dejar como 12,6 simplemente, ¿ya? Menos 12,6 estaría recorriendo acá. Y yo estoy tomando en cuenta un sentido en esta forma. Más menos BR1. Sería entonces más ese supuesto BR1.
Vamos a poner como ecuación para que nos deje ponerlo en buen formato. Ahí. ¿Cierto? Debería ser igual a 0, por ejemplo. Y yo podría saber directamente qué nos va a dar. Siempre me quedo con este. Ahí. Ahí, ¿cierto? Nos daría en este caso que BR1 simplemente va a ser igual a 12,6 volts. Acá ustedes podrían haber dicho, ya, pero es que eso se podría sacar naturalmente porque uno en realidad puede ver que esto está en paralelo, pero nosotros como todavía no hemos visto así explícitamente paralelo, qué es lo que es, y yo les puedo comentar de momento que el hecho de que dos elementos se encuentren conectados en paralelo, simplemente lo podemos identificar de la siguiente manera. Por el hecho de que yo tengo que comparten ambos nodos. Fíjense que este nodo de acá, todo esto puedo considerarlo como un nodo, ¿cierto? O incluso todo esto, un solo punto, ¿cierto? Yo podría simplificar el circuito para que se viera de esa forma. Lo mismo acá, tengo otro nodo. Y estarán en paralelo si es que yo tengo que ambos elementos están conectados entre los mismos nodos, o si los comparten. Fíjense que este elemento está conectado a ese nodo, este elemento está conectado a ese mismo nodo, y además comparten esos nodos. Claro, claro, efectivamente. En este ejemplo, el bucle estaría definido hacia la derecha. Entonces, tendríamos eso definido de esa manera. Yo voy a nuevamente a tomar otro recorte rápido para ir editando esto ya. Por ejemplo, acá. No he querido probar una herramienta que tengo en el iPad, pero lo que le pasa es que ha andado inestable en internet. De momento en las mañanas no tenemos problemas, pero las tardes, ¿saben ustedes que de repente da problemas? ¿Ya? Ahí puedo dibujar. Voy a silenciar por acá. Déjenme buscar para que podamos tener todo en silencio. Sí. Ahí. Vamos a silenciar algunos ya. El ideal sería que estuviéramos todos, pero para eliminar cualquier ruido, ¿ya? Si alguien quisiera igual hablar, puede silenciarse y hablar directamente, ¿ya? Ahí apareció yo también. Ya, ahí me parece que todos estamos en silencio. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estaba simplemente llevando el mismo circuito que tenemos, pero ahora les voy a dibujar las referencias para que así no exista duda, ¿ya? Porque en una de esas alguien podría tener la duda, como lo estaba haciendo así directamente, casi de forma escrita nomás. Le corté la parte de arriba. Ahí. Ya, entonces acá vamos a tener, ¿cierto? La tensión que yo le decía, ¿cierto? BR1. Vamos a dejar así simplemente, un tamaño normal. No hace daño que esté de ese tamaño. Ahí, ¿cierto? Y vamos a tener también la referencia. La referencia en este caso era más menos. Dijimos que era más. Vamos a poner el más ahí. Y vamos a tener referencia a menos. Esa es la referencia que estamos usando para este caso. Aquí, fíjense que yo lo definí totalmente arbitrario. Yo dije, no, mira, para mí ese es más menos. Entonces, en base a eso, yo puedo calcular la tensión. Y acá puedo dibujar. Vamos a intentar hacer un dibujo. No, sí, de hecho ya. Mire, voy a hacer esto. Y seguimos dibujando en Paint, ¿podrían decir ustedes? Ahí. Pero este es un truco para poder hacerlo que quede más circular. Entonces ahí le borro acá. Claro, y ahí tengo en este caso ya definido el cómo va a quedar. Y puedo entonces decir que estoy recorriendo en este sentido. ¿Se fijan que en el caso que lo acabo de hacer yo? Oh, de hecho no le acerté al triángulo. Pero bueno, se entiende que estoy siguiendo ese sentido. ¿Ya? Era menos 12,6. De hecho lo tengo acá, ¿cierto? Menos 12,6 más BR1 igual a 0. Eso es lo que dice la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿cierto? Y así pudimos nosotros definir que en definitiva ese BR1 que yo tengo acá, que tengo por acá, va a ser simplemente igual a 12,6. Algo que recomiendo bastante desde ya es que cada vez que ustedes tengan dudas respecto a alguna tensión, alguna parte del circuito, ustedes apliquen la ley de Kirchhoff de voltaje, la ley de Kirchhoff de corriente, dado que ellas se deben cumplir. ¿Sí? Ya, eso está guardado, así que tenemos entonces listo nuestro dibujo. Y ya que estamos en eso, lo deja listo. ¿Alguna duda respecto a esto? Yo sé que de repente quizás, como lo vieron, me imagino que en física, esto ya lo tienen claro.
Dice Constanza, ¿qué pasaría si es que R1 tuviera los polos cambiados? Claro, eso solamente se refiere a R1. ¿Sí? ¿Qué pasaría si tuviera los polos cambiados, como dicen ustedes? Carlos me pregunta si esto es respecto a R1 o se debe sacar la suma de resistencia. ¿Qué ocurre en este caso? Si yo quisiera, por ejemplo, calcular la corriente, yo ahí debería agrupar las resistencias, pero para esta situación, como tengo un lazo cerrado definido acá, fíjense que aquí tengo un lazo, acá tengo otro lazo, e incluso podría tomar este de afuera, ¿ya? Pero sería redundante. Después vamos a ver cuando veamos los métodos sistemáticos por qué es redundante. Pero en sí, me basta con solamente este lazo para saber que en este lazo tiene que cumplirse la ley de Kirchhoff de voltaje. Por eso es que yo puedo directamente calcularlo sin tomar en cuenta siquiera el R2. ¿Sí? Eso es lo que, respecto a lo que me decía Carlos. Y respecto a lo que me dice Constanza, si es que podría cambiar yo los polos, sí. De hecho, yo podría lo definido al revés. ¿Y qué pasaría? Que respecto a esa referencia, ¿cierto? Con menos más, me quedaría negativo el valor. ¿Sí? Eso sería. Muy bien. Y aprovecho, ya que estamos en eso, miren, ¿cierto? Si es que yo, por ejemplo, hubiera tomado la referencia al revés, me hubiera quedado un valor negativo. ¿Pero qué significa un valor negativo? Si yo les pregunto a ustedes, si yo tengo, por ejemplo, 12 volt, ¿qué diferencia habría si es que fuera menos 12 volt? Yo sé que de repente uno en física lo ve, quizás en la media también lo ve, pero entender qué significan los valores negativos, en realidad, Constanza me dice que sería el sentido equivocado. Más que equivocado, sería simplemente lo siguiente, miren, mucha atención. Que yo, por ejemplo, diga que acá hay 12,6 volts entre este nodo y este nodo, implica que entre este nodo, o que, perdón, el potencial en este nodo es 12,6 mayor que esta tensión que tengo acá. ¿Ya? Por ejemplo, si supongamos que la tensión en este nodo, por algún motivo, dado que no estuviera considerado como referencia, fuera 10, si la tensión en este nodo fuera 10, yo sé con esto que la tensión en este nodo va a ser 12,6 superior. O va a ser el mismo valor más 12,6. ¿Se entiende la idea? Claro, eso es. Eso significa. Si es que el valor fuera negativo, por ejemplo, fíjense lo siguiente. Si yo quisiera tomar el valor al revés, yo diría, esta tensión de acá, que estoy marcando en este nodo, sería 12, o sea, sería la tensión que tengo acá, menos 12,6, ¿cierto? Esa es la diferencia. Por eso es que yo siempre les recomiendo que ustedes piensen en el voltaje como una diferencia potencial. Entre este nodo y este nodo, ¿cuánta diferencia hay? Si, por ejemplo, acá tengo 10 en el de arriba, me ven, ¿cierto? Tengo 10. Y acá tengo, por ejemplo, 5, la diferencia entre los dos va a ser 5. Eso es el voltaje. ¿Se entiende? Por favor, escríbanme ya para ir resolviendo cualquier duda que pueda surgir. Ya, muy bien. Yo sé que de repente esto puede parecer como, en realidad esto ya lo hemos visto un montón de veces, pero créanme que son en las cosas pequeñas que uno falla a veces al resolver circuitos. Después se van a dar cuenta que cuando veamos los métodos sistemáticos van a haber circuitos gigantes y que uno dice, oye, ¿cómo resuelvo esto? Aplica el método y lo resuelve. Y sin embargo, los fallos no vienen del método, porque es sistemático. Entonces es cosa de aplicar las reglas una tras otra. Vienen de repente de aplicar estas pequeñas cosas, pequeños detalles que uno a veces no los revisó de esa manera, ¿ya? Por eso que lo estamos viendo ahora. Ya, ¿sí se entiende? Recuerden que el apunte se lo voy a subir. Vamos a continuar con la diapo por mientras. Recuerden que esta clase va a ser así. Miren, y precisamente acá nos pedían calcular. Nos adelantamos. ¿Ya? Se fijan que acá se definió este bucle en ese sentido, o esa malla, o lazo cerrado. Se aplicó lo mismo, quedó, en este caso, menos 12,6 más B1 igual a 0. En definitiva, ese B1 que le pusieron como nombre, yo le puse BR1, es 12,6. ¿Qué pasaría ahora si yo quiero calcular la tensión acá? Claramente nosotros podemos ver que hay un lazo ahí, ¿cierto? Así que ese lazo sería menos B1 más B2 igual a 0. Como yo ya conozco el valor de B1, porque lo calculamos previamente, podemos decir que en definitiva estos dos son iguales, ¿cierto? Bueno, y podíamos haberlo definido antes por el hecho de que están en paralelo, como le estaba comentando yo, ¿cierto? Veamos qué pasa en el bucle 3, que también es un bucle válido, ¿cierto? Que contiene estos elementos. Yo digo menos 12,6, doy toda la vuelta, fíjense que no considero esa rama, más B2 igual a 0. Se me acabaron los elementos, ¿cierto? Y en definitiva llegamos al mismo punto. Debe cumplirse. De hecho, sí, podría considerar una resistencia equivalente, Felipe. Podría considerarla, pero ¿qué ocurre? Que no sería necesario, porque si yo calculo, por ejemplo, una resistencia equivalente,
voy a llegar al mismo caso, que la tensión que voy a tener entre este nodo y este nodo va a ser efectivamente la que me presenta la fuente, o la que me entrega la fuente. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Y además, si te fijas en lo siguiente, con la información que tenemos en el circuito, de hecho no conocemos los valores de los resistores, así que en principio no podría calcular de forma exacta, o sea, solo algebraicamente podría conocer la resistencia equivalente, ¿cierto? Pero no de forma exacta. Sin embargo, con esto, yo puedo calcular directo. Los resistores podrían tener cualquier valor y esto se va a tener que saber cumplir. ¿Ya? Así que, voy a... creció mucho. Ahí sí. Ya, vamos a continuar, porque quiero terminar esta diapositiva y después ver algunos ejemplos, algunos ejercicios. Voy a ver si puedo conectar el iPad y ahí podemos ir probando. Si no, el viernes ya sí o sí vamos a estar resolviendo ejercicios directamente, que es lo que yo prefiero. También lo podemos siempre hacer en Word, pero generalmente en el iPad son un poco más rápido, así que igual. Ya, ejemplo de aplicación. Los tres elementos están conectados al mismo par de nodos, por lo tanto tienen el mismo voltaje. Luego se dice que están en paralelo. Claro, eso se refiere a lo que tenemos acá, ¿cierto? Están conectados entre el mismo par de nodos. Están en paralelo. Finalmente, la ley de Kirchhoff de voltaje expresa la ley de conservación de energía. Claro, porque en un lazo, diría, todo lo que vamos a tener va a ser igual a cero. La LKB es independiente de la naturaleza de los elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que podrían haber sido otros elementos. Podría haber tenido otro, por ejemplo, nosotros vamos a ver después capacitores, inductores o cualquier otro elemento de cualquier valor y esto tendría que cumplirse. No podrían tener otra tensión. Y además, la LKB impone una restricción lineal entre los voltajes de rama de un bucle. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros tenemos acá tiene que saber cumplirse. ¿Sí? Ahora, la ley de Kirchhoff de corrientes, o la LSK o LKC, dependiendo si está en inglés o en español. ¿Qué nos dice? Nos dice simplemente que la suma de las corrientes que convergen en un nodo tiene que ser igual a cero. Y ahí ustedes se podrían preguntar por qué. Bueno, es fácil ver la expresión y decir, ah, ya, la suma de las corrientes igual a cero. En fin, lo ocupo para todo. ¿Pero por qué? Y en realidad es por el hecho de que nos dicen acá de que no puede acumularse carga dentro de un nodo. No se acumula. Tiene que necesariamente salir. Tiene que pasar por el nodo. Porque se entiende que el nodo es, por decirlo así, es algo puntual donde no se va a acumular nada. ¿Ya? Para poder aplicarla, obviamente, tenemos que de alguna forma definir algún sentido para las corrientes. ¿Ya? Pero vamos a hacerlo acá. Y yo quiero incluso generalizar esta idea, miren. Vamos a... Te imagino se ríen ahí, que estamos dibujando en Paint, pero créanme que sirve bastante. Al menos para lo que estamos viendo ahora. Pensemos que yo, de hecho voy a dibujar así libremente, ¿no? Ahí vamos a tener otra línea más, va a ir desde acá, miren. Ya, esa quedó lista. Vamos a dibujar otra línea y van a ver lo que estoy tratando de mostrarles. Ya, quedó rara, pero igual nos sirve. Acá tenemos otra, miren. Vamos a poner hacia acá para que no sea tan raro. ¿Ya? ¿Qué son estos? Son líneas que están convergiendo a un nodo determinado. Yo, por ejemplo, acá voy a dibujar el nodo. Lo voy a agrandar porque si no, no... se me escapó. Vamos a poner un nodo ahí. Ese es el nodo, pensémoslo ahí. Ese es el nodo, imagínense que está pintado completo adentro, pero ya, lo tenemos ahí. Yo le puedo poner nombres a las corrientes que van a converger acá. Fíjense. Este nodo le vamos a poner un nombre también, le vamos a llamar el nodo N. Nodo N, lo vamos a agrandar un poco el nodo N para que se vea la letra. Y quiero que vean el punto al cual quiero llegar. ¿Ya? Nodo N. Vamos a tener tres corrientes que van a converger. Yo tengo que tomarles algún sentido, por ejemplo. Yo puedo decir que, vamos a ver si me funciona esto. Ah, sí, sí, algo funciona. No, no me gustó. Ya, lo vamos a dejar así. Pensemos que yo tengo una corriente que va a venir, de hecho mejor lo voy a tomar así porque si no va a ser más complejo. Ya, ahí tenemos una corriente. Yo lo voy a tratar de girar. O de hecho, ¿saben qué voy a hacer? Para no estar ahí, voy a dibujar directamente. ¿Qué tanto? Un poco más grande. Ahí. Ahí. Esa va a ser una corriente. Me disculpan ahí la calidad de la flecha, pero ahí. Ahí tenemos otra. Ahí. Vamos, mouse, ayúdame. Ahí sí. Y ahí, miren. Ya.
La calidad claramente es terrible del dibujo, pero me interesa que se distinga. Sí, buenas mecánicas. Ya, se distingue que esta corriente viene hacia acá. ¿Ya? Imagínense que eso es una flecha y imagínense que está claro que viene hacia acá, entrando hacia el nodo. ¿Ya? Esta flecha, también, bueno, imagínense que una flecha va saliendo del nodo. Y esta también va saliendo. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Me costó, así que ya, estamos todos de acuerdo en que son flechas y que tienen esos sentidos. ¿Por qué es relevante esos sentidos? Se podrán preguntar ustedes. Ya, muy bien. Como les digo, para la otra voy a conectar el iPad. Lo bueno es que en las mañanas parece ser que no tengo tanto problema. Ya, esta va a ser I1, vamos a poner nombre. I1, perdón. I2. Y la otra va a ser I3 simplemente. Y vamos a comprobar si es que funciona lo que estamos mencionando. O sea, si es que, ¿cómo lo vamos a aplicar en realidad? Ahí. Ya. Después de mucho esfuerzo, después voy a arreglar el dibujo, sí. Ahí. Ya. Vamos a entonces a llevarlo a nuestro documento, que yo lo tengo por acá, ¿cierto? Recuerden que como les he comentado varias veces, nosotros, o sea, les digo que voy a subir este apunte, ¿ya? Así que para que se concentren solamente en seguir lo que estamos revisando. Mira la calidad de ese dibujo. Ahí sí. Pero bueno, mientras cumpla el objetivo, vamos a estar bien. Ya, ahí tenemos nuestro dibujo. Y vamos a ver qué ocurre con él. ¿Qué pasa con este dibujo? Vamos a tener lo siguiente, miren, yo voy a agrandarlo un poco. Que yo tengo que, para poder aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿cierto? Recuerden que, o sea, perdón, de corriente. Recuerden que la ley de Kirchhoff de corrientes, ¿qué dice? Dice que la sumatoria, ¿cierto? Vamos a sacar una sumatoria de acá. Va a ser, de todas las corrientes, perdón, va a ser igual a 0. Me gustó esa. Voy a sacar una sumatoria normal. La sumatoria de todas las corrientes le va a poner I sub n simplemente. Las corrientes en el nodo va a ser igual a 0. ¿Ya? Pero con eso solamente no es suficiente para poder aplicar esta ley. No basta con eso. Yo tengo que de alguna forma definir si es que las corrientes entrantes o salientes van a ser positivas. ¿Ya? Aquí lo vamos a escribir. Se debe definir si las corrientes entrantes serán positivas o las salientes. Si las corrientes entrantes o salientes serán positivas. Ahí sí. Entrantes o salientes serán positivas. Díganme ustedes. Va a ser totalmente elección de ustedes. Escriban. El primero que escriba, positiva, o sea, perdón, entrante positiva o saliente positiva. Ya, entrante positiva. Ganó Loreto. Ya, para nuestro caso, vamos a tener eso ya. Para aplicar la LKC, se debe definir, como le decía, si es que van a ser entrantes positivas o salientes positivas. Eso es totalmente arbitrario, ¿ya? Y va a funcionar igual, ¿ya? Y le vamos a poner acá, por ejemplo, si es que nosotros elegimos que las entrantes van a ser positivas, si consideramos las entrantes como positivas, positivias, la ecuación queda como sigue. O se puede obtener la siguiente ecuación. La siguiente ecuación. Y aquí le vamos a escribir la ecuación. Y voy a copiar de nuevo mi dibujo. Ya, para que lo tengamos ahí para verlo directamente. ¿Cómo queda la ecuación? Fíjense bien. ¿Qué quiere decir que la entrante sea positiva? Por ejemplo, la I1 es entrante al nodo, así que va a tener que quedar positiva. Simplemente porque es entrante. Después, la I2 es saliente. Y como estamos tomando las entrantes como positivas, esta va a quedar negativa. Eso significa, ¿cierto? ¿Y cómo es la I3? Saliente también. Quiero que me digan ustedes si va negativo o positivo. Cualquiera que lo escriba en el chat. Negativo o positivo va a quedar la I3. Efectivamente, ¿cierto? Como dice Vicente, como dice Juan Pablo, es negativa. ¿Ya? Porque según nuestra definición, va a quedar negativa. ¿Cierto? Porque nosotros tomamos en cuenta las entrantes como positivas. Y de hecho esto lo vamos a destacar porque es importante. ¿Ya? Nos queda esa ecuación. ¿Sí? Ahora bien,
¿Qué pasaría si es que nosotros tomáramos el sentido contrario? Si es que dijéramos ya, las salientes van a ser positivas. Y tomáramos, ¿cierto? Bueno, me lo tomo mal. A ver. Ahí sí está bien. Si tomáramos las corrientes salientes como positivas, ¿qué pasaría? Nos queda la ecuación bien igual. Positivas. Se obtiene lo siguiente. Nos da lo siguiente. Y aquí lo vamos a comprobar. Y de hecho, no lo puedo escribir de todo de cero. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo quedaría entonces I1? Si es que yo dije que ahora las corrientes salientes son positivas, la I1 va a tener que ser negativa, ¿cierto? Menos I1, porque ella no está saliendo. Claramente está entrando. En este caso, la I2 y la I3, como son salientes, y estamos tomando las salientes como positivas, sería precisamente positivo. ¿Se dan cuenta que la ecuación queda equivalente, ¿cierto? Porque yo lo multiplico por menos 1 y en realidad da exactamente lo mismo. Y de cierta forma se parece a lo que vimos previamente con el caso de la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿cierto? Pero ahí que era lo arbitrario, el sentido de la malla, ¿cierto? Lo definíamos nosotros. Y en este caso lo arbitrario es si yo tomo las entrantes como positivas o las salientes como positivas. ¿Se entiende? Y le vamos a poner verde. Ya, muy bien, Ariel. ¿Sí? Como les digo, créanme que estos son los puntos, aunque parezca extraño, son precisamente estos detalles, cómo aplicar las leyes, los que generan errores. ¿Ya? Es que por lo general parece que uno tiende a fallar más en aquellas cosas que no, esto es simple, yo que lo aplico, y en realidad, créanme que los errores surgen ahí. Ya, muy bien, Carolina también. Entonces, con eso claro, vamos a continuar con la diapositiva, que ya nos queda poquito para terminarla, ¿ya? Que esta es como la que nos da lo general. ¿Qué nos decían acá? Miren, nos decían precisamente que la sumatoria, ¿cierto?, era de las corrientes que convergen a un nodo, era igual a 0. Muy importante, nosotros podemos ver también esto cuando apliquemos los métodos, que nos dicen que también puede ser las corrientes que entran a una superficie cerrada, ¿ya? Pero lo vamos a dejar ahí de momento. ¿Ya? Y como se mencionaba acá, ¿cierto? Para aplicar la LCK, que nosotros hemos comprobado, hay que definir un sentido para las corrientes, ya sea entrando o saliendo de la superficie. Acá tenemos otro ejemplo. Miren, es de hecho el mismo circuito, donde tenemos definida nuestra fuente de corriente, ¿cierto? Que tiene una corriente llamada I sub S, por source, o la corriente de la fuente, ¿cierto? Y tenemos el nodo 1. Fíjense que en el nodo 1 yo podría analizar y obtener una ecuación, ¿cierto? Yo podría decir, en este caso, que obtengo la siguiente ecuación. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué se asumió acá? ¿Las corrientes entrantes como positivas o las salientes? ¿Qué se asumió acá? ¿Entrante positiva o saliente positiva? Les pregunto a ustedes. Ustedes con ver la ecuación podrían directamente, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Efectivamente, acá no se menciona, pero se asumió las entrantes como positivas, porque yo veo, ya, el IS está entrando, quedó positiva, y las que están saliendo, que son la I1 y la I2, son negativas. Sí, y en definitiva nos dejaron acá que la IS era igual a I1 más I2, ¿cierto? Pero como no las conozco, en principio solamente las puedo dejar expresadas, o sea, no conozco su valor, me refiero. Y fíjense en algo acá, miren. Yo podría tanto realizar la LKC o la LSK, yo siempre lo cambio, así que para que me tengan paciencia. La LSK la podría realizar en este nodo o también en este nodo. ¿Por qué? Porque en realidad las corrientes, ¿cierto?, que vamos a tener acá se van a reflejar también en este nodo. Y si yo siguiera usando ese mismo criterio, las entrantes positivas y las salientes negativas, vamos a ver qué pasa acá. En este caso, vamos a tener que la IS, que venía, ¿cierto?, hacia acá, estaría saliendo del nodo. Por eso quedó negativa, ¿cierto? Y ahora la I1 y la I2 que venían saliendo de ese, van a estar entrando a este nodo. Por tanto, con respecto a él no sabe nada más del circuito, él solamente ve las corrientes que entran y que salen. La I1 y la I2 serían positivas. Y por eso queda así. ¿Sí? Y ustedes pueden ver que en realidad es la misma ecuación. Por eso es que cuando yo esté aplicando, por ejemplo, este método, o en realidad esta ley, a un circuito un poco más grande, siempre las ecuaciones que yo puedo sacar van a ser como, por decirlo así, n-1 respecto al número de nodos, ¿ya? Donde n es el número de nodos. Siempre hay una ecuación que va a ser intrascendente o que va a ser en realidad redundante, para ser más preciso, ¿ya? Y aquí algunos puntos nos dicen que la ley de Kirchhoff de corrientes
Finalmente son ecuaciones algebraicas lineales homogéneas con coeficientes constantes en las corrientes de rama. Bueno, eso en realidad es así, pero no nos dice mucho por ahora. La LSK es independiente de la naturaleza de los elementos. Estos pueden ser lineales, no lineales, activos, pasivos, variantes o invariantes en el tiempo. La LSK va a expresar la conservación de la carga en cualquier nodo. Eso es importante, que el nodo no es capaz, por decirlo así, de acumular la carga. Toda carga que entra al nodo tiene que saber salir. Piénsenlo como ocurre a veces en las carreteras, ¿cierto? En las carreteras o en realidad en las calles, cuando ponen en el centro de donde hay, por ejemplo, una esquina, una bifurcación de calles, un punto donde uno no puede estacionar, que lo marcan así como con líneas amarillas, ¿sí? ¿Lo han visto eso? Vamos a ver si lo encuentro por acá. ¿Cómo se llama eso? Se llama no estacionar en un cruce. Vamos a ver si tengo suerte y lo encuentro. De hecho, no lo encontré. Ah, no, sí, parece que sí. Esto, aquí lo encontré. Miren. Esto, escríbeme en el chat. ¿Sí? ¿Lo han visto? Oh, ¿qué es esto? ¿Precios rebajados? No, no quiero comprar. ¿Sí? Eso mismo. Es como que si los autos fueran cargas, ninguna carga se puede quedar, por decirlo así, en el nodo. Que sería lo que representa este pintado, ¿cierto? Una analogía un poco extraña, pero créanme que es el mismo sentido. No se puede acumular carga en el nodo. ¿Qué me querían vender? Ni sé. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo, miren. Tenemos un ejemplo donde se ve bien, porque como que es medio claro el dibujo. Ya. Tenemos acá un ejemplo donde tenemos una fuente de corriente. Recuerden que la fuente de corriente es voy a agrandarlo un poquito así, este elemento circular, donde tenemos que nos marcan con una flecha, ¿cierto? Y nos dicen el valor de la corriente que va a tener que circular por esta rama. Entonces yo sé, a priori, que por esta rama tiene que saber circular, en este sentido, 4 amperes. 4 amperes van a circular por acá, ¿cierto? Acá tengo una fuente de tensión, acá me dice la tensión que tengo. Yo sé que en el nodo que tengo acá, en este nodo tiene que cumplirse la LKC. O sea, es independiente de lo que esté conectado ahí. Si yo sé que, por ejemplo, por acá entra o entran 4 amperes, por acá sale 1 ampere, ¿cierto? Y me piden a mí la corriente I, yo podría directamente decir, ah, ya miren, voy a considerar, y de hecho lo vamos a hacer nosotros en el documento, porque aquí como que se saltaron algunos pasos, ¿ya? Así que lo vamos a hacer en el documento. Yo me voy a robar esta imagen y lo voy a poner en el Word que nosotros tenemos. Ahí. Esto lo voy a poner como ejercicio, simplemente. Y me lo robé ya. Ahí está el resultado, pero... Ejercicio. Calcular la corriente I. La corriente I. Aquí está el dibujo. Gigante apareció el dibujo, pero no sirve. Oh, yo lo dejé muy pequeño. Ahí sí. ¿Cierto? Ahí tenemos entonces la corriente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros en los pasos queríamos seguir son los siguientes. Nosotros deberíamos decir, ya, primero, antes que nada, tenemos que definir algún sentido. ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Solución. Si es que nosotros, por ejemplo, calculamos o aplicamos una LSK, si aplicamos una LSK en el nodo superior, le vamos a poner así, por ponerle un nombre, el nodo superior, y aquí le ponemos, tomando las corrientes, por ejemplo, salientes como positivas, las corrientes salientes como positivas, arbitrariamente. Yo por lo general prefiero como las corrientes salientes positivas, ¿no? Pero un tema personal, ¿no? Así, por algún motivo. Nos va a quedar así, miren. ¿Cómo nos quedaría la ecuación entonces? La vamos a escribir acá. Nos quedaría, esta es entrante, ¿cierto? Yo estoy asumiendo las corrientes salientes positivas, recuerden eso. Así que me va a quedar negativa la corriente de 4, ¿cierto? Me va a quedar negativa la corriente de 4 y la vamos a escribir acá. Menos 4. No le voy a poner el ampere porque después los voy a usar, ¿ya? Después vamos a tener que esta saliente, ¿cierto? Que sería de más 1.
Y finalmente, que esta que también es saliente, yo estoy tomando saliente positivo, nos quedaría más I, que es la que estamos buscando. Todo eso va a tener que saber ser igual a 0, porque estamos aplicando la LKC, que yo no lo escribí, ¿cierto? Pero acá está. En el nodo superior nos va a quedar así. En definitiva, ¿cómo nos va a quedar el resultado? Nos va a quedar, ¿cierto?, de la siguiente manera. Nos va a quedar que I va a ser igual a. Y aquí podemos despejar, ¿cierto? Aquí nos va a quedar menos 3, despejamos, nos queda finalmente que va a ser 3 amperes. Habíamos visto el resultado, pero así lo podemos aplicar. ¿Se dan cuenta que en ningún momento tomamos en cuenta las tensiones ni nada más? Ni el elemento que estaba ahí, ¿no? Simplemente nos interesó ver las corrientes, porque la LKC nos permite directamente hacer eso. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? Ya, muy bien. Y hemos terminado ese primer apunte, ¿eh? Oh, no, venía un ejercicio más. Vamos a revisarlo acá. De hecho, pensé que era como la última página era otra cosa. Nos piden acá que encontremos B3 para el siguiente circuito. B3 para el siguiente circuito. Y claramente se pueden dar cuenta que tenemos las tensiones, ¿cierto? Conocemos 50 volt, 15 volt, y está la referencia. Acá tenemos 12 volt, tenemos 6 volt, y nos piden la tensión que está acá. Y la referencia también está. ¿Qué podríamos aplicar? Como ustedes pueden ver acá, directamente la LKB o LBK, donde yo partiría definiendo en algún sentido. Quiero que ustedes me digan ahora, según lo que ustedes ven acá, en esta ecuación, ¿en qué sentido se tomó esta malla? Que no está dibujada, ¿cierto? Hacia, en el sentido de la manecilla del reloj o en el sentido contrario. O más simple, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué sentido se tomó? Claro, estas leyes, Felipe, se cumplen también para circuitos mixtos. Lo que pasa es que para circuitos mixtos, resolverlos usando la LKB y la LSK a veces se puede hacer complejo. A veces. Por eso es que nosotros vamos a ver métodos sistemáticos que son mucho más poderosos. Y de hecho, pronto lo vamos a ver. Yo creo que el viernes no. El lunes vamos a estar viendo los métodos sistemáticos. Y ahí los circuitos, no quiero decir que se desarmen así, pero se resuelven muy rápido. ¿Hacia la derecha me dicen? Vamos a ver, ¿cierto? Si fuera hacia la derecha, vamos a identificar, por ejemplo, el BS2. Oh, miren. Miren acá, fíjense en la ecuación. Está negativo el BS2, positivo el BS1. Antihorario, sí, antihorario está bien. ¿Ya? Estaría definido en este sentido. Fíjense, porque, no, perdón, antihorario está en este sentido, ¿cierto? Porque está tomando, por ejemplo, el menos BS2. Claro, la fecha coincide con ese, ¿cierto? Con ese más y ese menos. Claro, hoy estoy viendo mal, ahí sí. Y de hecho, ya que estamos, completémoslo. Lo llevo completo. Me lo llevo para acá. Que yo siempre digo, estas diapositivas les voy a arreglar, les voy a cambiar algo y nunca lo hago, la verdad. Debo ser honesto. Sí. ¿Para qué les voy a mentir? Sí. Ahí sí. Ahí me traje el dibujito. Y lo vamos a poner esto en el apunte. ¿Ya? Entonces yo por lo general voy a generar un apunte. En particular, en otros casos lo voy a hacer, como les digo, así en PDF directamente, dibujando a mano. ¿Ya? No en Paint, pero por ahora como que, no sé, no me ha dado mucha confianza al internet, entonces por eso es que he estado trabajándolo así. ¿Ya? Aunque en las mañanas puede que no haya problema. Ya. Entonces en este caso, como bien decían ustedes, ¿cierto? Bueno, después, esto iría ahí, ¿cierto? De hecho venía para acá. Vamos a borrarlo por ahí. Venía en sentido antihorario, ¿cierto? Vamos a poner una punta de flecha. Oh, miren, ya funcionó. En un esfuerzo de dibujo, ahí la pintamos. Ya, para que no digan también que el profe dibuja muy mal en Paint. Además de dibujar en Paint, lo dibuja mal. Ya. ¿Se fijan? Y ahí tenemos entonces el sentido que se usó. Efectivamente lo podemos comprobar porque fíjense que los valores nos quedaron de esa manera. Nos quedó, por ejemplo, menos BS2, acá nos quedó más BS1, aunque como que los tomaron desordenados, ¿cierto? Menos B1, menos B2 y menos B3. Y hubiera sido lo mismo si yo lo hago en el sentido contrario. ¿Ya? Y en definitiva, como se conocían todos los demás valores, se llegó finalmente a eso. Y este me lo voy a llevar para acá y lo ponemos directamente como un ejemplo adicional en nuestro... Vamos a poner el ejemplo 1, o ejercicio 1.
Y este le vamos a poner ejercicio 2. Y ahí lo vamos a tener. Ay, no puedo escribir ejercicio. Qué terrible. Debe ser la mañana. Calcular la tensión. Ahí está. Y ahí queda nuestro dibujo. No le acierto eso. Pues a mí siempre le puedo echar la culpa a que es muy temprano. Ahí. ¿Sí? Ya, entonces eso lo tenemos ahí. Y lo que vamos a hacer ahora, por si acaso, de hecho lo voy a guardar porque a veces uno se le pierde. Ahora, quiero que me digan si tienen alguna duda respecto a lo que hemos visto. Yo sé que de repente, como les digo, ustedes esto mucho de lo que estamos viendo ahora probablemente ya lo revisaron en algún momento. ¿Ya? Pero con esto dejamos como la base bien armada y ahí podemos empezar a avanzar en temas más de más nivel o quizás que ya no hayan visto o que no hayan visto ustedes previamente. Electrotecnia, como convertir en muchas carpetas, docencia online. Vamos a crear acá una carpeta, vamos a dejar acá nomás. Apunte clase 2. Clase 2, esto es primer semestre 2020. Hay que ser ordenado, si no después todo se pierde. ¿Ya? Y vamos a revisar lo que continúa acá. Oh, como que me pareció ver un mensaje en el chat, pero no había ninguno, me lo imaginé. Ya. Oh, me equivoqué de electrotecnia. O le voy a cambiar el nombre. Ya, es 312. Ya. Si no hay dudas, vamos a revisar rápidamente lo que se presenta en este caso, que sería el apunte 2. Yo creo que esta es la última clase que vamos a hacer directamente con apuntes, sino que después vamos a hacer más que nada ejercicios, ¿ya? Resolver problemas y a través de los problemas ir viendo los contenidos. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a revisar en este caso? Lo que vamos a ver son los resistores, esos elementos que teníamos ahí como cajitas, ¿cierto? A los cuales nosotros le podíamos aplicar tensión, hacer circular corriente, ¿cierto? Esos elementos. Vamos a ver que hay muchos resistores. Existen los lineales, los no lineales, variantes e invariantes. A pesar de eso, en el curso nosotros nos vamos a centrar en unos en específico. En los resistores lineales, invariantes en el tiempo. Esos son los que vamos a usar. Vamos a ver también las fuentes de voltaje y de corriente independientes, a pesar que nosotros lo habíamos estado revisando, ¿cierto? Pero muy por encima, ahora lo vamos a ver con más detalle. Y también lo que son las fuentes controladas o dependientes, ¿ya? Esto que aparece acá nosotros no lo vamos a ver, ¿ya? Porque lo vemos nosotros después. Lo vemos, por ejemplo, yo diría, comenzando lo que se corresponde a la segunda prueba, ¿ya? Así que vamos a comenzar con los elementos resistivos. Primero, ¿qué es un elemento resistivo? Es un elemento de dos terminales, ¿ya? Que para cualquier instante en el tiempo, su voltaje y su corriente van a satisfacer una determinada curva que vamos a tener acá. Esta curva de tensión corriente, ¿ya? Nosotros vamos a tener acá alguna, por ejemplo, una recta, vamos a tener una señal exponencial, que está de moda ahora, tristemente, ojalá que no sea así. Y cualquier otra señal, de hecho, otras formas de ondas así, ¿ya? Y tenemos, como yo le decía, 4 categorías que se basan en lo siguiente. La combinación de lineal, no lineal y de variante o invariante en el tiempo. ¿Ya? Vamos a agrandarlo, a achicarlo un poquito para que se vea. Y vamos a continuar. Acá ustedes pueden ver la clásica ley de Ohm, ¿cierto? ¿Qué me dice la ley de Ohm? Me va a establecer una relación en los resistores, donde vamos a ver que se relaciona tanto la tensión como la corriente, lo cual lo vamos a usar muchas veces para resolver diferentes circuitos. Quizá de forma implícita, porque los métodos sistemáticos que yo le menciono están diseñados para aplicarlos, incluso para programarlos, ¿ya? Pero se basan en la LKC, la LKB y la ley de Ohm. Eso es todo lo que ocupan. Lo que pasa es que está por debajo, por decirlo así. Importante, la resistencia se va a medir en ohms, ¿cierto? Y su inverso va a ser la conductancia. Quiero que ustedes la resistencia eléctrica, quizá ya lo vieron así, la entiendan como una oposición al flujo. Piénselo como una inercia. Es como si yo tuviera un mueble gigante, imagínense, un mueble muy grande, un ropero, por ejemplo, y yo lo quisiera empujar. ¿Qué estoy buscando hacer yo? Aplicar fuerza para poder acelerarlo, ¿cierto? Y moverlo. Mientras más masa tenga, más me va a costar a mí acelerarlo, ¿cierto? Eso es algo de física, ¿cierto? F igual ma.
En este caso, la resistencia tiene un sentido parecido, ya que es una inercia a la imposición de una corriente. O sea, yo aplico una fuente de tensión y si la resistencia es muy grande, la corriente va a ser pequeña. No puedo hacer generar una corriente alta. Si la resistencia, por el contrario, es baja, yo aplico una tensión, incluso la misma, y la corriente va a ser más alta, más grande, ¿cierto? ¿Ya? Acá ustedes lo pueden ver claramente con este ejemplo, donde tenemos el voltaje tratando de hacer circular las cargas eléctricas, ¿cierto? Esta es la corriente que está siendo presionada ahí o apretada. Y la resistencia sería algo que obstruye o que se opone a esa circulación de corriente, ¿ya? Obviamente no la impide completamente, pero sin embargo sí es capaz de disminuirla, por decirlo así. Y acá tenemos, ¿cierto?, nuestro resistor. Este es el símbolo clásico, también se ocupa a veces esa como especie de rectángulo o cajita, si lo quieren ver así, ¿ya? Si queremos ser menos formales. Y acá aparece, ¿cierto?, definida la corriente y la tensión. Yo quiero preguntarles algo en base a lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué sentido de referencia se está usando ahí? ¿Referencia activa o pasiva? Si es que se acuerdan. Si no se acuerdan, después pueden revisar el video anterior. Igual lo vamos a reforzar en la clase siguiente. Pero quiero que me digan, ¿referencia activa o pasiva? La que tenemos acá. Ya, me dice Carla que es una referencia pasiva. Les doy una pista a los demás. El definir si es pasiva o activa simplemente tiene relación con dónde entra la flecha. Si la flecha en este caso está entrando por el positivo, va a ser referencia pasiva, como dice Carla. Si la flecha, por el contrario, estuviera saliendo por el positivo, sería referencia activa. ¿Ya? Y como se menciona acá, ¿cierto? La resistencia de un elemento denota su capacidad de resistirse al flujo de la corriente eléctrica. Por si acaso se escuchan ruidos, que está pasando el aseo justo afuera de mi casa y se quedaron ahí, parece. ¿Ya? Espero que no se escuche mucho. ¿Se escucha? De hecho, sería una buena idea que me digan para tener una noción más o menos de qué tanto afecta a los ruidos externos. ¿No, no se escucha? Ah, ya que bueno. Muy bien. Porque acá se escucha súper fuerte, entonces eso implica que no se escucha. Me deja más tranquilo. De hecho, como que se quedaron ahí. Ah, ya, muy bien. Gracias por avisarme. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver una respuesta, o perdón, una característica en este caso, que sería la de los resistores lineales invariantes. Ustedes pueden ver que tenemos acá la corriente, acá tenemos la tensión, y esto que aparece acá es una recta, ¿cierto? Su pendiente va a ser la resistencia. ¿Ya? Y de hecho, ustedes pueden notar, voy a subir un poquito, que precisamente esto es una ecuación de la recta, ¿cierto? Si yo considero que la resistencia es la pendiente, les puedo preguntar a ustedes, ¿cuál es el intercepto? Si esta es la ecuación de la recta correspondiente a esta expresión, el intercepto es 0, ¿cierto? ¿Sí? Y esa sería una resistencia, en este caso, lineal invariante, o un resistor lineal invariante. Y desde acá se obtiene la ley de Ohm. ¿Ya? Ahora, vamos a ver algunos casos límites, ¿ya? Yo sé que por ahora como que puede ser medio extraño, pero quiero que lo pensemos de la siguiente manera. ¿Qué es un circuito abierto y qué es un cortocircuito? Yo sé que ustedes han escuchado muchas veces esa palabra. Eh, cortocircuito. ¿Qué se imaginan ustedes por cortocircuito? ¿Se imaginan, por ejemplo, yo voy a hablar por ustedes, porque muchas veces ustedes me lo responden en la clase, pero como aquí estamos de forma virtual, uno por lo general por cortocircuito no escucha, oh, hubo un incendio, o cortocircuito se imagina como que algo se abrió, algo se cortó, ¿cierto? Una línea dejó de estar conectada, ¿cierto? Eso es lo que uno tiende como a pensar, así como lógicamente. Claro, una sobrecarga también uno puede pensar, ¿sí? Eso es lo que a uno se le viene primero a la mente. Sin embargo, aunque parezca extraño, es lo contrario. Es lo contrario eléctricamente. Un cortocircuito no es una que se abrió el circuito, que se cortó una línea o que bueno, una sobrecarga sí puede ser, ¿ya? Es simplemente que la resistencia se hizo cero. ¿Por qué se podrán preguntar ustedes? Vamos a verlo nuevamente en la expresión que está acá, miren. ¿Qué pasaría si nuestra resistencia se hiciera cero? Quiere decir que hay muy poca oposición, casi no se opone nada a la circulación de corriente. O sea, yo aplico una tensión y la corriente se podría en principio disparar, ¿ya? Porque no hay oposición. Véanlo desde ese punto de vista, ¿ya?
muy poca oposición o casi nada de oposición. Entonces, ¿qué ocurre? La corriente se dispara y, por ejemplo, les doy los casos, por ejemplo, de la red domiciliaria, las casas, por ejemplo, la casa de ustedes, la casa mía. Por lo general, los circuitos de iluminación son a 10 amperes. Eso es lo que soportan como máximo. Por lo general. Igual están subiendo ahora los valores porque ahora hay más consumo. Y los circuitos que son, por ejemplo, para carga, estoy hablando de lavadoras, televisores, un montón de otras cosas más, son a 15 amperes. O sea, eso es lo que puede circular. Y si, por ejemplo, el consumo subiera, digamos, momentáneamente a 20, a 17, se va a bajar la protección. En este caso, el disyuntor o el automático que uno dice, ¿cierto? ¿Ya? Recuerden, 10 amperes, 15 amperes, esos son los rangos que uno maneja en la casa. ¿Sí? Si la resistencia por algún motivo, supongamos que yo voy y tomo un alambre directamente, y lo pongo en el enchufe, ¿qué va a pasar con el enchufe? ¿O qué va a pasar con el alambre más bien? Yo sé que ustedes se imaginan que se va a fundir, se va a quemar, ¿cierto? ¿Y por qué se quema? Porque un alambre en sí, que es relativamente corto y que generalmente son de cobre, tiene una resistencia muy baja. Baja en el sentido que yo les podría decir que tiene un valor de 0,1 ohm, más o menos. Si tiene un valor de 0,1 ohm, quiere decir que la corriente se va a disparar. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver acá, miren. Lo vamos a calcular porque, para que ustedes vean por qué finalmente se quemaría y por qué se producen los incendios, miren. Vamos a ponerlo por acá. Esto es como un ejemplo sobre la resistencia. Y le vamos a poner un título porque si no va a quedar muy raro, ¿ya? Sobrecargas o cortocircuito. Y con esto vamos a terminar porque estamos súper cerca del tiempo, ¿ya? Pero me interesa que quede clara la idea. Cortocircuito. Ejemplo. Si ponemos, ¿cierto? Si conectamos un cable, o perdón, un alambre para ser más preciso, porque un alambre es solamente un conductor. El cable tiene un montón de conductores pequeños, ¿ya? Que ustedes pueden verlo como hilos así. Un alambre en el enchufe. Así directamente porque queremos que se queme. Lo cual, por favor, no lo hagan en casa. En el enchufe de la casa, ¿cierto? Este se quemaría, ¿cierto? Un clip, me dice Felipe que conectó. Se quemaría. Pero aquí les pregunto yo, ¿pero por qué? ¿Qué pasaría ahí? ¿Pero por qué se quemaría? Hoy no puedo escribir. ¿Por qué se quemaría? Porque a nosotros nos interesa entender el por qué. No nos interesa simplemente, no, que se quema. Bueno, por algún motivo. ¿Ya? Y aquí le vamos a poner la respuesta. Respuesta. El alambre, generalmente de cobre, porque es lo que generalmente tenemos en las casas, tiene una resistencia muy baja. Una resistencia muy baja. Yo les decía aproximadamente 0,1 ohm. Resistencia muy baja. De aproximadamente, vamos a ponerle aprox nomás. 0,1 ohm. Puede tener 0,2, pero por lo general más que eso no va a tener, ¿ya? Y vamos a ver qué ocurre. Y el ohm era omega, así que lo vamos a poner ahí. 0,1 ohm, ¿ya? Y vamos a tener también que la tensión domiciliaria es de aproximadamente 220 volts. Es alterna, pero nosotros vamos a asumir que es 220, ¿ya? Para que nos podamos hacer los cálculos de manera simple. Y la tensión o voltaje, la tensión de la red domiciliaria, es de, domiciliaria, no me tomo mal, 220 volts aproximadamente, ¿cierto? Ya. Ahora, aplicando la ley de Ohm, ¿qué corriente no debería circular? Y con esto vamos a ir cerrando. ¿Qué corriente debería circular? Quiero que lo calculen ustedes. Recuerden que la ley de Ohm es B igual a I por R. Yo puedo despejar, ¿cierto?, para obtener la corriente. Circular. Puede ser alambre. O por dicho alambre. Sí, ahí lo estás calculando. Por ejemplo, si B es igual a I por R,
¿cierto? Vamos a tener que... No va a dar algo así, siempre me equivoco entre la H y la T. Digo antes. Ahí. Sería efectivamente B, o perdón, I va a ser igual a B sobre R, ¿cierto? Así que sería eso igual a aproximadamente 220 dividido en ese 0,1. Y eso serían en amperes. O sea, nos estaría dando, como dices tú, en teoría, 2200 amperes. ¿Sí? Y yo le estaba diciendo que los cables, o perdón, los alambres, por lo general, soportarán 10 amperes, ya 15, si es que mucho. Y además las protecciones, por lo general, se van a activar. Esa corriente que nosotros calculamos no va a circular. No va a circular. Ese es un valor teórico. Ese solo es un valor teórico. Porque en realidad, mucho antes, cuando por ejemplo la corriente tenga un pic así súper grande, se va a empezar a quemar el alambre. Porque el alambre no puede permitir la circulación de más corriente, ¿ya? Por efecto Joule se va a empezar a producir calor y se va a derretir el aislante, se va a quemar el cable, se puede incluso fundir ahí, ¿ya? Y en definitiva se va a activar la protección de la casa y se le va a ir la energía. Eso debería pasar. Una protección eléctrica que es de buena calidad y que es muy rápida, debería rápidamente, ustedes lo conectan, ¡pum!, se va. Si la protección es media lenta, media antigua, como por ejemplo, no sé, los tapones que usaban antes, no sé, en casas de como 50 años, claro, por lo general por eso no se quema el recubrimiento. ¿Sí? No se quema porque la corriente es relativamente baja y está dentro del rango, porque los cables están diseñados para soportar una cantidad de corriente determinada. Por ejemplo, 10 amperes es lo que trabajan, pero en realidad 10 amperes es lo que recomiendan trabajar como máximo. Sin embargo, por ejemplo, como a los 15, quizá un poco más, recién se va a quemar, porque sería como un poco peligroso que soporten hasta 10 y a los 10 se queman. No, por lo general están diseñados para soportar un poquito más. ¿Ya? Solo un valor teórico. En realidad, ¿cierto? Teórico. Teórico. En realidad, el cable se quemará mucho antes, o el alambre se quemará mucho antes, y es que la protección no funciona con la velocidad adecuada. Mucho antes. Bueno, si es que, como le digo acá, si es que la protección no actúa con la protección eléctrica, no actúa con la velocidad adecuada. Y fíjense que equipos más sensibles requieren protecciones que sean mucho más rápidas, del punto de vista de, no sé, milisegundos. Así se calcula. Me quedó raro eso. 15 amperes. ¿Entendió ese ejemplo final? Que yo sé que realmente es como medio raro, pero al final la idea es esa. Que si yo, por ejemplo, tomara un alambre que tiene una resistencia muy pequeña, muy baja, estamos hablando de 0,1 ohm, muy bajo, y lo pusiera directamente a esa fuente de tensión que es aproximadamente 220 volts. Yo sé que eso es alterno, por ahí si alguien ya ha estudiado ingeniería, por ejemplo, eléctrica o electricidad, sabe que no es lo mismo alterna que continua, pero para efectos prácticos el efecto va a ser el mismo, ¿ya? Lo que va a pasar es que como la tensión es alta, la resistencia es baja, la corriente se va a disparar, no va a llegar al valor teórico que son 220 amperes, o sea, 2200 amperes. Sin embargo, va a ser una corriente muy alta que va a ser capaz de fundir el cable y si la protección no es muy buena o es muy lenta, podría provocarse incluso un incendio. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Eso es un cortocircuito, una corriente muy baja. Así que si se entiende, escríbame. Vamos a quedar hasta aquí por hoy día, porque de hecho nos pasamos 5 minutos, pero que quería terminar el ejemplo. Ya, muy bien. Y para la siguiente clase, como les digo, ahí voy a conectar el iPad y ahí voy a dibujar un poco mejor que en Paint, ¿ya? Que me está dando confianza hasta ahora porque siento que el internet anda mucho mejor. Ya. Entonces le agradezco su participación y nos estaremos viendo el viernes, ¿ya? No dejen de revisar este apunte, yo lo voy a subir, lo cargo ahora mismo, igual que el video. Si es que alguien partió un poquito después, le costó despertar, ahí lo podemos hacer. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Que tengan un gran día. Gracias, que estén bien. Cuídense, recuerden que hay que tener mucho cuidado ahora. ¿Cómo están las cosas?
Chao, chao.